Hoy les vamos a hablar sobre las diferencias entre los elementos, los compuestos y las mezclas, que son las formas en las que se clasifica la materia según su composición. Comprender esta clasificación es fundamental para entender muchos procesos químicos que ocurren tanto en la naturaleza como en la vida cotidiana. En primer lugar, los elementos son sustancias puras que están formadas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oxígeno O y el hidrógeno H son elementos porque no pueden descomponerse en sustancias más simples mediante procesos químicos ordinarios. Por otro lado, los compuestos están formados por la combinación química de dos o más elementos en proporciones fijas. Un ejemplo es el agua, que siempre está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Finalmente, las mezclas son combinaciones físicas de dos o más sustancias, en las que cada una conserva sus propiedades y puede separarse por métodos físicos, como la filtración o la evaporación. Un ejemplo de mezcla es el aire, que contiene nitrógeno, oxígeno y otros gases sin que pierdan sus características individuales. A lo largo de esta exposición vamos a analizar en detalle los elementos y sus propiedades, tomando como ejemplos el litio, el azufre y el hierro, tres elementos con características muy diferentes pero esenciales para la vida y la industria. Comencemos. Ahora hablemos sobre los elementos químicos. Un elemento es una sustancia pura que está formada por un solo tipo de átomo y que no puede descomponerse en sustancias más simples mediante procesos químicos comunes. Las propiedades de los elementos. Los elementos tienen tres características principales: composición uniforme y constante. Esto significa que, sin importar dónde se encuentre, un elemento siempre tendrá la misma propiedad y la misma composición. Los símbolos químicos. Cada elemento tiene un símbolo único que lo representa, como O para el oxígeno y H para el hidrógeno. Las propiedades físicas y químicas únicas. Cada elemento tiene características propias como su punto de fusión, densidad y reactividad. La clasificación de los elementos. Los elementos se pueden clasificar en tres categorías principales. Metales. Son buenos conductores de electricidad y calor. Son maleables, dúctiles y tienen brillo metálico. Ejemplo, el hierro. No metales. Son malos conductores de electricidad, frágiles y opacos. Ejemplo, el azufre. Metaloides. Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Ejemplo, el silicio, que se usa en la fabricación de dispositivos electrónicos. Con esta clasificación en mente, vamos a ver cómo los elementos están organizados en la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una herramienta fundamental en química. Fue desarrollada por el científico ruso Dmitri Mendeleev y organiza los elementos según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Los elementos se agrupan en familias o grupos con propiedades similares. Por ejemplo, los metales alcalinos como el litio son muy reactivos y tienen características parecidas. A lo largo de la exposición hablaremos de tres elementos específicos: litio, azufre e hierro, que tienen propiedades muy distintas pero son esenciales para nuestra vida diaria y la industria. Comencemos con el litio, mejor conocido como Li. El litio es un metal alcalino, lo que significa que es muy reactivo. Tiene número atómico 3 y se encuentra en el grupo 1 y el periodo 2 de la tabla periódica. Las propiedades del litio, físicas. Es un metal blando y de color plateado. Es el metal más liviano y por lo que flota en el agua. Tiene una alta conductividad térmica y eléctrica. Químicas. Es muy reactivo, sobre todo con agua y oxígeno. Forma compuestos como el hidrógeno de litio y el cloruro de litio. Para evitar su oxidación, se almacena en aceites o atmósferas internas. Ahora veamos cómo se obtiene y para qué se usa. Importancia y usos del litio. El litio se encuentra en minerales como espodumena y lepidolita, así como en salmueras de lagos salados. Se extrae mediante minería o evaporación de salmueras y se purifica por electrolisis. Usos del litio. Baterías de ion litio, fundamentales en dispositivos electrónicos y autos eléctricos. Industria del vidrio y cerámica, mejorando su resistencia al calor. Medicina, en el tratamiento del trastorno bipolar. Aeroespacial y nuclear, en aleaciones ligeras y reactores nucleares. Importancia y problemas ambientales. Es clave en la transición energética ya que se usa en baterías recargables. Su demanda ha aumentado con el auge de los autos eléctricos.
Su extracción debe regularse para evitar impactos ambientales. El litio tiene una configuración electrónica de 1s2 y 2s1, lo que indica que posee un solo electrón en su última capa. Su estado de oxidación más común es +1. Ahora hablaremos del azufre, S, un no metal con número atómico 16, ubicado en el grupo 16 y el periodo 3. Propiedades del azufre. Físicas. Es un sólido amarillo en su forma elemental, mal conductor de electricidad, frágil con un bajo punto de fusión en comparación con los metales. Químicas. Se combina con oxígeno formando dióxido de azufre. Forma compuestos como ácido sulfúrico. Veamos ahora cómo se obtiene y sus usos. Abundancia y usos del azufre. El azufre se encuentra en minerales como la pirita y el yeso. Se obtiene de yacimientos volcánicos y como subproducto del refinamiento de petróleo y gas. Los usos del azufre: industria química, producción de ácido sulfúrico, fertilizantes y explosivos, agricultura, componente de pesticidas y fungicidas, medicina, tratamientos dermatológicos para el acné, fabricación de caucho, mejora su resistencia, importancia y riesgos ambientales. Es esencial para la vida ya que forma parte de proteínas y vitaminas. Un exceso de compuestos de azufre en la atmósfera contribuye a la lluvia ácida. El azufre tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, lo que significa que posee 6 electrones en su capa de valencia. Esto le permite ganar o compartir electrones, lo que refleja en sus múltiples estados de oxidación que van desde -2 hasta +6. Por último, el hierro, Fe, un metal con número atómico 26, ubicado en el grupo 8 y el periodo 4. Propiedades del hierro: es gris plateado, duro y maleable, se oxida formando herrumbre, forma aleaciones como el acero. El hierro es fundamental en la construcción, la fabricación de herramientas y la hemoglobina en la sangre. Fierro, mejor conocido como Fe. Abundancia, obtención y usos. El fierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Se encuentra principalmente en minerales como la hematita y la magnetita. Su extracción se realiza a través de procesos mineros y se obtiene en altos hornos mediante reducción con carbono. El hierro tiene múltiples aplicaciones. Industria. Es la base para fabricar acero y otros metales industriales. Construcción. Se utiliza en vigas, puentes, edificios y maquinaria. Transporte. Es un componente esencial en vehículos, barcos y trenes. Biología. Es vital en la hemoglobina, la proteína de la sangre que transporta oxígeno. Además, es un elemento clave en el desarrollo tecnológico y humano. Su reciclaje es fundamental para reducir el impacto ambiental. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 y sus estados de oxidación más comunes son +2 y +3. Definición, propiedades y clasificación. Los compuestos son sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos en proporciones fijas. Sus componentes no pueden separarse mediante métodos físicos, solo a través de procesos químicos. Propiedades. Tienen una composición definida y constante. Sus propiedades son diferentes a las de los elementos que la componen. Se representa mediante fórmulas químicas. Ejemplo: H2O para el agua, CO2 para el dióxido de carbono. Pueden descomponerse en sus elementos mediante reacciones químicas. Clasificación. 1. Compuestos orgánicos. Contienen carbono y están presentes en los seres vivos, por ejemplo la glucosa. 2. Compuestos inorgánicos. No siempre contienen carbono y se encuentran en minerales y sustancias no vivas, por ejemplo el cloruro de sodio. Importancia. Son la base de todos los procesos químicos en la naturaleza. Se usan en la medicina, la industria y la tecnología. Permiten el desarrollo de nuevos materiales y medicamentos. Metano, CH4. Definición, propiedades y usos.
El metano es un compuesto químico formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, con la fórmula molecular CH4. Es el hidrocarburo más simple y pertenece a la familia de los alcanos. Propiedades físicas: es un gas incoloro, inodoro en estado natural, menos denso que el aire, se licúa a menos 161.5 grados centígrados y se solidifica a menos 182.5 grados centígrados. Químicas: es altamente inflamable y en presencia de oxígeno arde formando CO2 y H2O. También puede reaccionar con cloro para formar clorometanos. Fuentes y obtención: se produce en la descomposición de materia orgánica, en pantanos y en el sistema digestivo de los rumiantes. Se extrae de yacimientos de gas natural y como subproducto del petróleo. También se obtiene en vertederos y plantas de biogás. Impacto ambiental: el metano es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2. Su captura y reutilización puede reducir su impacto. Usos: combustión: se usa en gas natural para cocinar y generar electricidad. Industria química: se usa para fabricar metanol, amoníaco y plásticos. Transporte: se emplea como gas natural comprimido, GNC, en vehículos. Energías renovables: se obtiene biogás a partir de residuos orgánicos. Sacarosa, C12H22O11. Definición, propiedades y usos. La sacarosa es un disacárido compuesto por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Es el azúcar común extraído de la caña de azúcar y la remolacha. Las propiedades físicas: sólido, cristalino, blanco, dulce, soluble en agua con un punto de fusión de 160 grados centígrados. Químicas: se descompone por hidrólisis en glucosa y fructosa en presencia de agua y un ácido. No es un azúcar reductor y se carameliza al calentarse. La importancia y usos: es una fuente de energía para el cuerpo, pero su consumo excesivo está relacionado con obesidad y diabetes. Se usa en alimentación, farmacia, conservación de alimentos y fermentación para producir etanol. Amoníaco. Definición, propiedades y usos. El amoníaco es un compuesto químico formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El amoníaco NH3 es un gas incoloro con un olor fuerte y penetrante. Propiedades físicas: gas muy soluble en agua, menos denso que el aire, con un punto de ebullición de menos 33.34 grados centígrados. Propiedades químicas: es una base débil, reacciona con ácidos formando sales de amonio y se descompone a altas temperaturas. Obtención: se produce de forma natural en la descomposición de materia orgánica y a nivel industrial mediante el proceso Haber-Bosch. Usos: fertilizantes: se usa en la producción de nitratos y urea. Industria química: es materia prima para explosivos, plásticos y fibras sintéticas. Refrigeración: se usa en sistemas industriales. Limpieza: está presente en limpiadores industriales. Mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una distribución uniforme de sus componentes, formando una sola fase visible. Propiedades: composición uniforme, no reaccionan químicamente, se separan por métodos físicos, destilación o evaporación, son transparentes en estados líquidos o gaseosos. Su importancia: se usan en alimentos, fármacos y procesos químicos, son esenciales en combustibles, bebidas y aleaciones metálicas. Heterogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen una distribución no uniforme y pueden distinguirse sus partes. Propiedades: sus componentes mantienen sus propiedades, se separan fácilmente por filtración o decantación, presentan más de una fase, sólido, líquido o líquido-líquido, etc. Importancia: se encuentra en la naturaleza, cocina e industria. Se usa en la construcción, agricultura y purificación de sustancias. Vamos a explorar los tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que pueden separarse sin necesidad de una reacción química. Pero no todas las mezclas son iguales, hay mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a hacer un experimento para ver las diferencias
Como pueden ver, la arena no se disuelve en el agua. Se pueden distinguir fácilmente las dos sustancias, el agua y la arena. Además, si dejamos reposar la mezcla, la arena se asentará en el fondo del vaso. Esto demuestra que es una mezcla heterogénea porque sus componentes no se combinan de manera uniforme. Ahora haremos una mezcla homogénea, un vaso de leche chocolatada. A diferencia de la mezcla anterior, aquí el huevo de chocomil se disuelve completamente en la leche. No podemos distinguir sus componentes a simple vista. Esta es una mezcla homogénea porque tiene una apariencia uniforme en toda la solución. Hoy aprendimos que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen compuestos que se pueden diferenciar, así como lo son la arena y el agua, mientras que las mezclas homogéneas son uniformes y no podemos distinguir sus componentes como la leche chocolatada. Las mezclas están en todas partes de nuestra vida diaria. Esperemos que les haya gustado nuestro experimento. En conclusión, la materia se clasifica en elementos, compuestos y mezclas, cada uno con sus propiedades y aplicaciones. El conocimiento de esos conceptos nos permite comprender mejor los materiales y cómo los usamos en nuestra vida cotidiana, desde la producción industrial hasta la conservación del medio ambiente.